La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos están escuchando por Radio Santa Rosa, en Chimbote por Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú, de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Inscríbase en nuestro canal de YouTube y también la cuenta de Twitter. Con todo esto estamos ya listos para compartir, y Rosa María ya nos está esperando en este 20 de agosto del año 2021. ¿Cómo estás, Rosa María? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en todo el Perú. Para empezar, como siempre, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelos, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.pucp.edu.pe. Ahora vamos con las obras de las religiosas de Santa Catalina. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y ahora tenemos también a Ángeles de la Salud. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia, servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Y finalmente vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular de Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores.
cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores del día de hoy, Abel. Pero bueno, tenemos bastante que comentarles. Al término del programa de ayer, el presidente de la República se encontraba en una actividad en Ancón, en donde se acercó a los reporteros que cubrían sus actividades y por primera vez comenzó a contestar preguntas de una manera, hay que decirlo, bastante caótica. Lo cierto es que dijo que ayer en la tarde se iba a conocer el nombre del nuevo canciller, a esta hora de la mañana, salvo que alguien me contradiga o lo sepa, no tengo la menor idea de quién es el nuevo canciller del Perú. Y el asunto preocupa, porque en medio de esta conferencia le preguntaban los periodistas desordenadamente, y él los mira y dice, aquí quién es puro, ¿ah? Aquí quién es puro. Ah, si ese es el estándar para escoger ministro, ay, qué miedo me da este presidente. Le está pidiendo que busquen, digamos, la pureza de la Virgen, ¿no? Estamos buscando gente honrada y gente que, por ejemplo, no simpatice con Sendero Luminoso o con el Movadef, o que no tenga fantasías en la cabeza sobre cómo asaltar el poder con la lucha armada. El canciller que renunció fue un hombre que en los 60 asumió la lucha armada como un método político para conquistar el poder. Y miraba con simpatía, por supuesto, los gobiernos de Cuba, Venezuela, cambiando todo el eje de las relaciones diplomáticas del Perú de los últimos 60 años. Hay un problema cuando tienes un canciller así. Y el problema es que hoy ha salido la resolución de su aceptación de renuncia. Y si no se le dan las gracias por los servicios prestados, si se fijan, se le dan las gracias por los muy importantes servicios prestados. Habría que saber qué importantes habrán sido estos servicios. Porque en poquísimos días no ha hecho nada. Y lo que es más grave, y hablaremos de eso en un instante con el ex ministro Ugarte, las entregas de vacunas están atrasadas. Y ese es un problema que sí compete a la Cancillería. No los contratos ya están realizados y pagados. Y en esto, como en otras cosas, hay problemas geopolíticos que seguramente vamos a discutir. El problema central es este. China ha comenzado a tener algunos rebrotes. La vacuna sigue siendo un bien escaso. Y China, una empresa estatal como la que produce la vacuna Sinopharm, ¿no es cierto?, tiene prioridad diferente a la que podemos tener nosotros. China entra primero. Son sus empresas las que producen las vacunas. Si China necesita vacunas, Sinopharm produce para China. Y digamos, los chinos no son poquitos. Estamos hablando de 1.000 millones de personas. China no ha vacunado a toda su población porque China tiene la enfermedad contenida. Ya ha vacunado muchísimo, claro. En comparativo con nosotros muchísimo más, pero ha vacunado en las ciudades donde la enfermedad está presente. Si tiene un brote, va a entrar a vacunar seguramente en pocos días a 10 millones de personas. Pero eso significa el incumplimiento temporal del suministro de vacunas que tiene que dar a países como el Perú. Y ese es un problema de producción. Entonces, ¿qué hace el canciller? Se pone al teléfono con el embajador chino, se pone al teléfono con las autoridades chinas, insiste, reclama, exige, adelanta pagos, discute, en fin, gestiona. Lo que usted hace, señora, cuando, ¿no es cierto?, no le cumplen, igualito. Lo que hace este señor cuando usted encarga un trabajo y no se lo entrega, lo mismo. Pero para eso tienes que estar discutiendo todo el día este tema, en vez de estar discutiendo, ¿no es cierto?, cómo hacemos para salirnos del Grupo de Lima. Un asunto que en este momento no es una prioridad de la Cancillería. Y ayer le preguntan a Pedro Castillo y dice que sí, que hay que firmar todos los tratados necesarios. Tratados no se necesita un tratado para comprar vacuna. Contratos. Ya, muy bien.
Los contratos los va a explicar el ministro Ugarte, lo ha explicado hace 2 días, lo viene explicando. Los contratos ya están firmados. Los contratos para 80 millones de vacunas ya están firmados. Lo que tú tienes que es pagar y exigir la entrega y las condiciones de entrega. Y las condiciones de entrega son muy importantes para mantener el ritmo de la vacunación peruana y entrar a la tercera ola con la mayor cantidad de personas salvadas. ¿Qué parte no se entiende? Eso es todo lo que tiene que hacer el canciller. Y a eso se dedicó Alan Wagner. Y a eso se dedicó el presidente Sagasti. Dijo, no tengo tiempo para hacer una gran reforma, no tengo tiempo para discutir las cosas que me gustaría hacer en el Perú, tengo tiempo para vacunar. Y eso significa salvar millones de personas. Perfecto, salvemos a millones de personas. Hoy día, 20 de agosto, hay 16 millones de peruanos que han recibido 2 o 1 vacuna. 16 millones de inyecciones puestas. Ese es el legado del gobierno anterior. Pero es bueno, sí, claro, es bueno, pero necesitamos llegar al 70% de la población. Y no estamos muy seguros, porque todavía esto está, porque ustedes imaginarán, en fase de experimentación, no estamos muy seguros de que con el 70% baste. Pero la meta es 70%. ¿Para qué? Para que no se te mueran de nuevo 100.000 personas en una tercera ola. Para que se te mueran 50.000, 60.000, 70.000. A eso se está enfrentando el Perú. Y no es un escenario apocalíptico el que estoy planteando. Estoy planteando un escenario basado en las lecciones aprendidas de la segunda ola, donde todos teníamos con mucha fe y rezábamos que no viniera tan fuerte, porque ya nos habíamos contagiado, ¿recuerdan ustedes? Y era verdad, el 40% de la ciudad de Lima en noviembre, por ejemplo, ya estaba contagiada, pero era 40% en noviembre. Y Quitos, que estaba al 70% en noviembre, tuvo una segunda ola muchísimo más baja, 70%. Pero miren la cantidad de muertos que habían habido en Loreto. Ellos tuvieron una primera ola feroz. Entonces, si el 70% de la población no está vacunada o no se ha enfermado, la enfermedad circula comunitariamente mucho más rápido. Y tenemos el problema de los niños. Como sabemos, los niños son, en la mayoría de casos, portadores asintomáticos de la enfermedad. Es decir, no tienen síntomas, no tienen que internarse, hospitalizarse, etc. En su mayoría. Pero también hay niños que han muerto. Pocos, pero díganle a sus padres, pues que, no, que bueno, ¿qué importa? Que son pocos. No, hay niños muertos en esta enfermedad. Adolescentes muertos también. Entonces tenemos que luchar por la vacuna pediátrica, que yo insisto hace días en todas las redes sociales. La vacuna pediátrica ya está en ensayo clínico en los Estados Unidos, la de Pfizer y la de Moderna. Si está en ensayo clínico, está a la vuelta de la esquina, se la están poniendo a miles de niños para ver los resultados y poder autorizarle, la FDA la va a autorizar. ¿Dónde estamos nosotros en la negociación de la vacuna pediátrica para el próximo año? Supongamos que la vacuna pediátrica sale al mercado en noviembre, diciembre. ¿Se imaginan ustedes lo que sería para el Perú vacunar a todos los niños en edad escolar en enero y febrero? Lo que eso garantiza en materia de seguridad para las escuelas el próximo año. ¿Dónde están? Entonces, por el amor de Dios. Están discutiendo que el grupo de Lima, que Venezuela. Y acá lo que estamos todos es preocupados por salvar la vida de los niños peruanos. Este es un presidente que trabaja con niños. O sea, nadie le ha explicado que hay una vacuna pediátrica en camino. ¿Qué nos pasó en octubre del año pasado? Todas las vacunas ya estaban a puertas de salir al mercado. La noticia diaria era qué día se empezaba a vacunar. En Estados Unidos se empezó a vacunar en noviembre. Y nosotros en noviembre, ¿qué teníamos? Nada. Nada. Estamos muy ocupados vacando un presidente de la República. Muy ocupados. Diciembre, nada. Enero, nada. Llega Sagasti, bueno, se encuentra con que nada, nada, nada. Tramitan el primer lote de Sinopharm. Gracias a Dios se descubre el vacunagate, porque eso permitió cambiar a la canciller, cambiar a la ministra de Salud y tener
a un canciller y a un ministro de Salud que se dedicaron ¿a qué? A comprar vacunas y a montar un plan nacional de vacunación. Un plan con un cronograma, un plan de gente muy profesional. Ayer el señor Antonio Quispe, que lo hemos entrevistado en este programa, vocero del Ministerio de Salud, dijo una barbaridad sobre Tacna que causó una enorme indignación, no solo en la población de Tacna, sino en el personal y en las autoridades de salud de Tacna, que han hecho un magnífico trabajo, porque han logrado vacunar y están en 22 años o en 20 años ya. ¿Por qué? Porque Tacna tenía un supercongelador que le permitía recibir, tenía la infraestructura para recibir, en primer lugar. Segundo lugar, se priorizó Arequipa, Moquegua y Tacna porque tuvieron un brote muy fuerte después de la segunda ola. Entonces dijeron al sur, para que no crezca la enfermedad. Y tercero, porque se le instruyó a la población de que acepte la vacuna Sinopharm masivamente. Cuarto, la sociedad participó activamente en que la gente participara en vacunarse. Si tú te vacunabas, tenías descuento en algunos centros comerciales y tiendas. Ibas con tu carnet, con tu papelito del Ministerio de Salud diciendo ya me vacuné, pase por favor, tanto por ciento de descuento. Ha sido un plan bien hecho, bien organizado. La población de Tacna en este momento está bien protegida, más adelantada que el resto del país. ¿Qué dice el señor Quispe? Que se ha hecho para favorecer políticamente a alguien para una elección. ¿Qué es esto? Indignado el señor Ugarte, anoche nos lo va a contar, revela que el ministro Ceballos lo llama prácticamente a disculparse, y el señor Quispe, en el programa de Jaime Chincha, donde salía ayer, después de mí, tuvo que retractarse. Lo que corresponde es retractarme. Entonces, ¿se dan cuenta? El nivel de gestión que hay es un disparate, pues. Tú lo que tienes que alentar es a las comunidades que responden bien al programa de vacunación, felicitarlas, alentarlas, decir, vamos adelante. Hay que hacer que la gente vaya a vacunarse. Lamentablemente hay cierta resistencia a la vacuna. Vamos a insistir. Vamos a pelear para que la gente se vacune, para que nadie muera. Acá en Lima, todos los mayores de 38 años ya deberían tener su vacuna, por lo menos una dosis, y los mayores de 45 años, todos deberían tener las 2 dosis. Ya estamos en el momento en que todos los mayores de 45 años deben tener sus 2 dosis. Y a la población que sí lo hace, que sí tenía la infraestructura, que sí tenía el personal, que lo hace bien, que gasta perfectamente todas sus vacunas, que no le importa la contracampaña contra Sinopharm y pone las vacunas, a esa sociedad la criticas. Este es un problema bien serio. En fin, Abel, tenemos que entrar rapidito con el ministro Ugarte, son 8:21 de la mañana, porque hoy día nos vamos temprano, hoy día tenemos misa del Señor de la Justicia y queremos escuchar mucho de lo que nos tiene que contar el ministro. Así que vamos a la pausa, ¿te parece? Y volvemos. Sí, antes de ir a la pausa, Rosa María, esta mañana declaró el presidente de la República, estaba en el hospital Loaiza, entregando una planta de oxígeno, cosa que saludamos, pero me ha dejado preocupado porque ha dicho porque los periodistas le preguntaron por los precios, el alza de los precios, y ha dicho que la próxima semana tendremos sorpresas ¡Ay, sobre qué los miedo! precios. ¡Qué Y me ha miedo! dejado pensando, ¿qué pensará el señor presidente El señor la Castillo, próxima semana con el presidente de tema la de los República, precios? no puede anunciar que viene sorpresa porque la gente se infarta. Ya, por favor, sus sorpresas normalmente no son positivas. La última vez que nos dio una sorpresa, puso de primer ministro a Bellido. O sea, miren, el Perú no está para sorpresas. El sistema nervioso de los peruanos está muy, pero muy dolido, muy sentido. En algunos casos muy dañadito. Estamos en medio todavía de una pandemia. Entre la ansiedad y la depresión nos estamos moviendo. Entonces, por favor, señor presidente, no de sorpresas. No. Nos da políticas de Estado y nosotros estamos muy contentos. Hoy día va a ir al Acuerdo Nacional, me parece muy bien, va a recibir consejo, me parece muy bien que escuche, ¿no es cierto?,
hay personas en el Acuerdo Nacional muy comprometidas con el bienestar del Perú, que escuche un rato, de repente, bueno, dice sí, pues no, deberíamos hacer esto y aquello. Los precios están subiendo porque tienen un componente internacional, ¿no es cierto? Y el dólar ha subido, como lo explicó acá Alonso Segura, pero como el ABC, debería escucharlo el presidente Alonso Segura, el dólar ha subido por un problema de expectativas. La gente aterrorizada ante la política económica de Castillo compra dólares porque está asustada. ¿Tiene razón de estar asustada? Tiene razón, pues si el presidente sale y dice, la próxima semana tengo unas sorpresas, me muero. Y además con una política económica, hay que decirlo, completamente errática. Bueno, Estábamos en un bono de 350 soles y ahora estamos en un bono de 700 soles, es el doble. ¿De dónde va a sacar esa plata para 13 millones de personas? Se le ha dicho en todos los tonos, tiene que ser para gente que realmente no va a trabajar porque el Estado hace un confinamiento en una tercera ola y la deja sin poder trabajar. Pero no, quieren regalar plata porque les parece divertido. El año pasado, entiendan esto, por favor, el año pasado el Estado peruano no regalaba plata. Ese no era el punto, no era, ay, vamos a regalar plata. No, el año pasado y este año lo que el Estado peruano le decía a la gente es, te dejo sin trabajar un mes, te doy un mínimo para que comas. Esa es la idea. Ahorita hay pleno empleo, excepto en turismo, que tiene sus particulares problemas, y en algunas industrias culturales también. Pero en el resto hay pleno empleo. ¿Para qué vas a dar un bono? Piensa. En fin, vamos a la pausa. Ya veo en pantalla al ministro Ugarte. Va a estar con nosotros para hablar de su gestión y creo que es muy oportuna su presencia en estos días en los medios de comunicación. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa. Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo. Arequipa nos escucha por Radio San Martín. Cusco, Radio Veritas. Ucayali, Radio Cepagua. La Convención, Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, Radio Madre Dios. En Huánuco nos escuchan por Radio Huánuco. Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. Puno, Radio Pública. Anca, Ciudad Moro. Huancayo, Radio Cumbres. Satipo, Radio Milenio. Bancay, Radio Estación Solar. Yurimagua, Radio Oriente. Cajamarca, Radio Los Ángeles. Lampa nos escucha por Radio San Valentín. Cerro de Pasco, Radio Activa. Guanta por Radio Continental. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo y todas las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba y los canales de YouTube de Radio Santa Rosa. Bien, Rosa María ya se encuentra con el doctor Óscar Ugarte, que tiene la gentileza de atendernos. Rosa María, adelante. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Quería empezar por el exitosísimo caso de Tacna, que merece, digamos, el mayor de los aplausos. Buena infraestructura de frío, que permitió que esto pudiera suceder. Buen equipo, que permitió que pueda desplegar una campaña correcta de vacunación. Gran participación popular alentada por el equipo que le dice, ponte la vacuna, Sinopharm es buena, dale adelante. Priorización debido a un brote en Arequipa de todo el sur peruano. Y finalmente acompañamiento social. Tiendas dando descuentos a la gente que se vacuna. Es decir, un ejemplo exitosísimo de vacunación, donde ya los mayores de 22 años están vacunados. Anoche, en un programa de televisión, criticado por el vocero del Ministerio de Salud, señalando que esto se había hecho por razones políticas, para favorecer una elección. Y finalmente, usted informa que había sido llamado por el señor ministro Ceballos a decirle que no compartía esa opinión, y el vocero Antonio Quispe se tiene que retractar ya casi a las 10 de la noche en el programa de Jaime Chincho, donde yo acababa de estar. Lo que refleja esto, señor Ugarte, y lo que a mí me preocupa, al margen de la politización, es que hay un serio problema de gestión en este gobierno. ¿Cómo se puede lanzar una especie como la que se ha lanzado para luego retractarse, cuando de lo que se trata es de más bien exaltar las experiencias positivas de vacunación? ¿Qué está pasando a pocos días de su salida del ministerio? Antes que nada, buenos días, Rosa María, muchas gracias Buenos por días, la invitación.
y efectivamente has hecho un resumen muy claro de este incidente de ayer. Yo le añadiría nomás que una razón por la cual se entregó más vacunas a Arequipa, Moquegua y Tacna hace 2 meses fue porque Arequipa estaba en una curva en ascenso cuando todo el país estaba en descenso. Entonces se hizo un plan Arequipa, que el propio viceministro Bernardo Hostos encabezó una delegación importante, casi toda la alta dirección del Ministerio de Salud se trasladó a Arequipa a coordinar con las autoridades, llevando médicos, enfermeras, vacunas, etcétera, Claro, y financiamiento. Eso se hizo público, ¿no es cierto? Porque claro. se justificaba. Además, fue Ya, reclamado, fue reclamado. así es. Incluso dijimos hay que hacer un cerco para que no entren o salgan personas, porque ahí detectamos la delta. Ahí fue cuando se detectó la delta. Pero por el corredor, como existe este corredor natural Arequipa, Moquegua, Tacna, se trabajó en conjunto. Eso lo has dicho muy bien y así fue. O sea, no había ninguna motivación política, es una de salud pública, de necesidad y de urgencia de salud pública. Porque si no se hacía eso, ahí podía haberse iniciado una tercera ola, y lo Claro. apagamos. Pero eso fue oportuno para que estas regiones, cada quien con su capacidad de gestión, avanzase más rápidamente, y Tacna lo hizo. Y efectivamente nosotros hemos felicitado a Tacna, entonces si está avanzando bien, ¿para qué le vas a cortar? Claro, Sigue claro, avanzando, que mejore. Ahí el asesor que ha hecho estas desafortunadas declaraciones ayer y que yo rechacé rápidamente, incluso ha dicho que porque había un acuerdo con Chile para vacunar, una cosa de jalar los cabellos, ¿no es cierto? Felizmente el señor ministro Ceballos hizo esta llamada, se disculpó, y tomó distancia de esa declaración y efectivamente un rato después este asesor tuvo que retractarse. Ahora, la pregunta es qué está pasando, y yo digo, lo que falta es una coordinación más estrecha de gestión integral en el gobierno, porque en el Ministerio de Salud el doctor Ceballos ha tenido el buen tino de recoger lo que fue una sugerencia nuestra en el momento de la transferencia. Le dijimos, mantengan los viceministros y a los equipos técnicos, que son los que saben. Uno de ellos está especializado en vacunación y el otro en enfrentar a la segunda ola y prevenir la tercera. O sea, las dos grandes tareas están ahí en los dos viceministerios con sus equipos técnicos. Y los han mantenido. Y el plan que hicimos frente a una eventual tercera ola lo están mejorando, están siguiendo. Eso está bien. Pero hay necesidad de que los que se vayan incorporando, porque se van a incorporar nuevos funcionarios, no desentonen, pues, ¿no? claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es, digamos, no hay que alinear a los que estaban, hay que alinear a los que están entrando, ¿no es cierto? Claro. Y yo Ahora, creo que ¿cuál el es el ministro problema? Ceballos tiene esa voluntad. Ahora, el problema central, de lo que entendemos, es que China está teniendo un rebrote y Sí, la provisión de vacunas que viene de China está con retraso porque evidentemente la empresa estatal China va a atender la priorización del Estado chino. sí, Y ahí lo que pesa es la relación diplomática, la llamada así del es, canciller, la llamada del presidente de la República, que insiste, que pide, que tú me has dicho que para tal día yo tengo mi gente, te ruego, te necesito, porque, digamos, ya está pagado lo de así es, Sinopharm, pero sí. si no hay la gestión personal, lamentablemente somos humanos, pues no nos van a dar la prioridad. ¿Eso no se le ha Eso es explicado a fundamental. Cancillería? A ver, eso es fundamental, porque yo he explicado en estos días algo que no tenía por qué informarse antes, cómo funcionaba el gobierno del presidente Sagasti en este tema. Aparte de garantizar las elecciones para el cambio de gobierno, que era su función como gobierno de transición, la vacunación como parte del enfrentamiento a la pandemia ha sido lo principal.
y teníamos teníamos reuniones semanales, todos los domingos, el presidente, la premier Violeta Bermúdez, el canciller Wagner, el ministro de Economía y Finanzas, que es el que paga, y el ministro de Salud. Todas las semanas revisábamos las gestiones que se hacían a nivel internacional en Washington para ver Pfizer, Moderna y Johnson Johnson, en Londres para ver AstraZeneca, en Moscú para ver Gamaleya, en Beijing para ver Sinopharm y también Sinovac, que también se está negociando. Y el canciller Wagner, sobre la base de esos acuerdos, todos los días estaba en coordinación con sus embajadores, que son nuestros representantes y son los que negocian, pues, y son muy buenos embajadores. El Perú tiene una cancillería de lujo, ¿no? Que sabe negociar, que tiene contactos, porque son de carrera, pues, ¿no es cierto? Y ellos, aparte de relacionarse con los gobiernos, se relacionan con las empresas. Claro. Es por eso que, para poner ya el punto más concreto, con Sinopharm, hasta el mes de julio, habían llegado 3 millones de dosis. Se contrató para agosto otros 3, contratado y pagado. Claro. Y además, a las finales de julio nos dijeron, los de Sinopharm, podemos venderles 10 más. Perfecto, venga. Claro, pero estábamos ya de salida, ¿no es cierto? Entonces el presidente Sagasti tuvo la delicadeza de decir, mejor consultemos con las nuevas autoridades si están de acuerdo en que contratemos o ellos quieren hacerlo. Entonces yo conversé con el actual ministro Ceballos, y le dijimos, esta es la opción, ¿ustedes qué prefieren? ¿Pagamos o ustedes prefieren hacerlo? No, me dijo, háganlo de una vez porque eso nos interesa. Efectivamente, contratamos y pagamos por 10 millones. Entonces, ahorita tenemos los 3 millones de agosto que están llegando. 1 millón llegó la primera semana. El segundo millón es el que se movió un poco. Se retrasó 5 días. Okay. Y el tercer millón debe llegar la próxima semana. Pero con eso culminan para agosto. Pero tenemos 10 millones contratados y pagados que deberían estar llegando en septiembre, entre septiembre y octubre, digamos, ¿no? Claro. Eso es lo que tiene que trabajarse, porque no basta que uno lo haya pagado. Seguramente muchos países están en lo mismo. Entonces, claro, si no hacemos la gestión, y eso tiene que hacerlo Cancillería en coordinación con el MINSA, para que lleguen cuanto antes, de repente se retrasa. Claro. Ahí está la clave. Por la experiencia que he conversado con varios, lo que te dice Pfizer que va a suceder, sucede. Pfizer es muy cumplido en la entrega. No hay problema, con Pfizer no hay problema. Porque Pfizer es además finalmente una empresa privada, no depende de los Estados Unidos. Pero China, o sea, Sinopharm es una empresa estatal. Y ahí sí hay que insistir en el cumplimiento de los plazos. Ese es el problema. La otra diferencia, Rosa María, que es bueno tenerlo presente, es que en Estados Unidos sobran vacunas. Claro. O sea, no están presionando a Pfizer, oye, no vendas a otros para tenerlo. Al contrario, les sobran vacunas. No sé, ministro, yo tenía que viajar el día que me tocaba la segunda dosis. Entonces no me la podía poner porque ya tenía los pasajes comprados. Me bajo del avión. Dice, pasen por acá los que quieran vacunarse. Ah, bueno, venga. Si me tocaba ese día. Así es, pues, claro. Pero en el aeropuerto. Están dando incentivos, ¿no es cierto? $100 están pagando para que se vacunen. Bueno, esa no es la situación de China. No. Entonces, en China, que son pues 1.300 millones, también les faltan vacunas, ¿no es cierto? Okay. Y ahí tenemos que disputar. Y ahí la gestión de Cancillería y del Ministerio de Salud es fundamental. Entonces, esas son las grandes lecciones que las contamos para que se puedan aprovechar y en beneficio del Perú. Es decir, efectivamente, la mejor forma de enfrentar la eventualidad de una tercera ola es vacunando, ¿no es cierto? Ahora, el cronograma que hemos dejado, si se cumple, va a ser un gran elemento contra la tercera ola.
vamos a hablar en un instante de eso, pero hay un tema que a mí me preocupa que está muy presente en los Estados Unidos. Yo he estado 4 semanas allá. El problema de la vacuna pediátrica. La vacuna Sí. pediátrica ya está en ensayo clínico. Pfizer y Moderna tienen sus ensayos en este momento en todo Estados Unidos. Están poniendo en fase 3, están ya vacunando a miles de niños. Sí. Y el Perú tiene que participar en esa negociación con Pfizer ya, porque si esa vacuna la FDA la autoriza para octubre, noviembre, nosotros podemos mandar el próximo año a todos los niños vacunados a la escuela. Así ¿Dónde es, pero estamos en esta negociación con Pfizer? ahora, te hago una precisión, Rosa María. ¿Por qué razón? Porque parte de eso ya se ha hecho. Ok, Es decir, Pfizer ya informó algo que ninguna vacuna había hecho hasta el momento, que es probar la vacuna en cuanto a eficacia y seguridad en los chicos de 12 a 17 años. Eso ya lo hizo. eso ya está, y nosotros ya lo incorporamos. Ya lo Me refiero incorporó. a la pediátrica de niños. De 5 a 12. Exacto. Ellos nos anunciaron que están trabajando de 5 a 12 y efectivamente entre septiembre y octubre eso va a estar ya declarado. Ahí hay una precisión que hacer. Eso no lo ha esclarecido Pfizer, porque, por ejemplo, la de 12 a 17 no es una vacuna diferente. No, es la misma. Es la misma. Es la misma. O sea, lo que en la de 5 a 12, ellos tienen que decir si es la misma o si es otra. ¿Okay? No, es lo que entiendo, lo que he escuchado es la dosis. Lo que están manejando es la dosificación por el peso. Así es, ¿okay? La presentación, digamos. Exactamente, para mejorar. Es una dosis más. Es la cantidad de vacuna que se requiere para el niño. Exactamente. Pero además... Pero ¿dónde estamos nosotros? O sea, a mí lo que me preocupa es que, mire lo que pasó. Cuando llegó el ministro Wagner, estábamos realmente muy atrás, pero muy atrás. Y muy atrás cuando pudimos haber estado muy adelante. Chile y Uruguay lo han demostrado. Muy bien, se recuperó el tiempo perdido. Que no nos agarren de nuevo muy atrás con una vacuna tan importante como la pediátrica. Ahora, yo confío que eso no va a pasar porque por todos los meses andados, la relación con Pfizer es muy buena. Tanto a nivel político, digamos, de la gestión de Cancillería en Estados Unidos, a través del embajador, que, claro, el embajador, porque cumplió 70 años, nuestro embajador Hugo de Sela, en Washington, ha tenido que dejar el cargo y está siendo reemplazado. Pareciera, todo indica que sería el embajador Rodríguez Cuadros. Lo que me parece sería una buena decisión, porque es alguien con mucha experiencia y puede retomar. Pero esa relación, tanto en la relación comercial en Estados Unidos como aquí, con la representación de Pfizer en Perú, es muy buena. Y ellos cumplen y no dudamos. Y nos adelantan lo que van ellos avanzando. Por ejemplo, nos fueron informando que ya no se requiere la refrigeración de 70 a 80 grados y que se puede reducir a 20, 25, o que incluso hasta por 30 días se puede pasar a una refrigeración de 2 a 8 grados, que es lo normal. Claro, que es lo que ha facilitado la distribución. Exactamente, porque nos han ido informando. Claro. Cada avance o cada pregunta que nosotros hacíamos, decía, esperen, vamos a consultar. Entonces, en el momento que tengan una decisión respecto a los niños, nos lo van a decir. Claro, y estoy seguro que vamos a tener ahí una cuota correspondiente. Lo que me daría muchísima pena, ministro, es que de nuevo nos pase que ser los últimos de la cola, ¿no? Sí, y que eso hay que evitar. Claro, eso hay que evitar. Mire usted qué bien le ha ido a Uruguay. Es un país chiquitito, le ha ido súper bien. Tienen creo que ya el 80% de la población vacunada. Le ha ido mejor que Estados Unidos. Chile está superando los índices de Estados Unidos también. Entonces, y nosotros estamos en este momento al 25% con 2 dosis. De los adultos. Sí. De los adultos, o sea, de los mayores de 18 años. No, es el 25% de la población objetivo que ya incluye a los de 12 a 17. Porque eso, sobre 27 millones.
¿ok? Ok, sobre 27 millones estamos trabajando. No, pero de 27 millones estamos en 7 millones con 2 dosis. Entonces estamos Sí. todavía lejos. Tenemos que seguir corriendo, tenemos que Ok, seguir corriendo. o sea, lo que Y tú has sucede, hecho una figura que es buena, porque hemos empezado tarde, pero hemos venido con una velocidad mayor a la de los otros, ¿eh? no, claro, Estamos, como se dice en la carrera de caballo, estamos de atropellada, ¿ok? claro, Estábamos a la ministro, porque cola, usted, ahora estamos a medio lote, pero hay que estar adelante. Eso claro, es lo pero que hay que lograr. como usted lo sabe muy bien, porque toda su experiencia en salud pública, yo lo he visto durante toda mi vida profesional, si hay algo que el MINSA sabe hacer bien es vacunar. O sea, Y somos de los vacunar mejores del... niños, y vacunar Claro, niños sobre todo. a O sea niños, que o sea, ahí podemos superar a los otros, porque claro, tenemos la somos muy buenos. experiencia. O sea, miren, yo tengo 5 hijos, por eso lo sé. O sea, el MINSA vacuna bien y vacuna casa por casa, persigue niños por todo el Perú y realmente sus índices de vacunación de polio son 95% cada año sin ningún problema. Sí. Somos felicitados como de los mejores en el mundo. Entonces yo sabía que se podía vacunar bien cuando habían voces que decían, no, es imposible que el Estado lo van a hacer bien. Ahora, Sí, el asunto es la velocidad en la provisión. Si sí. se corta la provisión, si se corta el suministro de alguna manera, Ahí pataleamos. ahí Exactamente. pataleamos. Sí, Ahora, yo para creo llegar que ese es el punto. en el plan que ustedes plantearon, ¿en qué fecha llegábamos al 70%? Eh, Nosotros llegábamos en octubre al 70% de la población objetivo, Lógico. pero claro, cada vez que incorporamos un grupo de niños, se nos amplía, ¿no es cierto? Exactamente. La población objetivo se hace más grande, entonces nuestra vacunación tiene que correr más. Claro, Cuando hicimos esos cálculos, todavía no estaba la población infantil, claro. esta de 12 a 17. Estamos hablando de Exacto. 24 millones, ¿ok? Exacto. Ya entraron los niños de 12 a 17, son 3 millones más, todavía es Claro, 27. claro. Si entrasen los niños, llegamos a 30 millones, ¿no es cierto? La cifra del 70% no está probada, porque todo esto se está probando sobre la marcha, Sí. pero se estima que en poblaciones vacunadas al 70% ya hay inmunidad de rebaño. Un caso es Sí, Iquitos, ¿no? con una precisión, Rosa María, que se está descubriendo recién ahora, porque cuando es la vacunación normal, por decir sarampión, Claro, nosotros vacunamos con sarampión, con el 70%, 75% tenemos inmunidad de rebaño para el sarampión, porque sabemos que esa inmunidad es de por vida. claro. ¿Okay? Pero con el COVID-19 no es así. No se sabe. Estamos descubriendo cuánto dura esa inmunidad. Y hay estudios, los han anunciado ayer, anteayer, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. ¿Qué cosas han estudiado? ¿Cómo es las defensas que han generado las vacunas? ¿En qué nivel y qué pasa en el tiempo? Entonces, en Estados Unidos, la propia Casa Blanca ha hecho el informe el día de ayer con 3 investigaciones sobre sus vacunas, que son Claro. Moderna, y Pfizer. Moderna y Johnson Johnson. Johnson. Y lo que han encontrado es que al 6º mes empiezan a caer. Claro. Pero que o sea, las caiga, defensas están protegiendo. claro, pero que caiga no quiere decir que pierdes toda la protección. No. Por eso mismo hay que reforzar. Esa es la gran conclusión. Claro, yo he salido la semana pasada y el booster, este refuerzo, se recomienda en este momento solamente para personas que tengan un sistema inmunológico débil por razones de enfermedad crónica. Exactamente. En este momento, pero para el próximo año se va a discutir si se necesita el booster o no. Claro, porque seguramente ya lo incorporarán en sus nuevas producciones. Exactamente. Digamos. Ese es el punto relativo, digamos, que decía. Claro, pero podemos tener... La ciencia nos está conduciendo, ¿no es cierto? Y hay que estar atentos a eso porque las políticas tenemos que readecuarlas en función de esas evidencias a nivel internacional y las que puedan ir surgiendo en el Perú. Claro, lo que pasa es que el refuerzo, que es una práctica en la vacunación de niños también, cada cierto número de años hay que reforzar, ¿no es cierto? También va a ser una política en la vacunación de adultos.
Pero ese Pero ahí refuerzo, hay tres alternativas respecto a ese refuerzo, Rosa María, que es lo que vamos viendo, ¿no? Una posibilidad es tomar la misma vacuna y se le pone una tercera dosis, claro, ¿ok? Que es lo que ha estado pidiendo el colegio médico, en fin, esa es una alternativa. Lo que hemos dicho es hay que evaluar las evidencias. claro, Una segunda alternativa es este refuerzo especial, claro, que es el booster shot, porque el exacto. booster shot que todavía no está listo, ¿eh? Está siendo No, experimentado por Pfizer y por Moderna. Son los dos que están elaborando un booster shot. Que la ventaja que tiene es que están elaborados contra la Delta, la Lambda, es decir, claro, es un producto nuevo, mejor preparado, digamos, pero todavía no está. Ese puede estar en los próximos 2 o 3 meses. Esa es una segunda alternativa. Y la tercera alternativa es decidir revacunar a todos, claro. un nuevo ciclo de vacunación con las mismas vacunas. Entonces, ¿cuál de ellas decidir? Depende de la evidencia, ¿no es cierto? Las mejores Claro. evidencias, porque eso también puede ser diferente según los grupos etarios. Para unos puede ser una cosa, para otros puede ser otra cosa. Entonces, decidir sobre eso, que creo que es lo que va a haber que hacer próximamente, tiene que hacerse sobre la base de dos variables. Una, que la experiencia que se está haciendo a nivel internacional nos oriente cuál es la mejor para qué grupo de edad. Y la segunda, que dispongamos de esa vacuna. ¿No es cierto? Así Porque es. Ahora, en el caso por ejemplo, el booster shot es una nueva negociación. es una nueva Porque, negociación, claro, por porque hay supuesto. otros precios van a haber, no sabemos eso, ¿no es cierto? Pero esa es la gestión que tiene que hacerse Cancillería Minsa de manera muy compenetrada. Y lo que queremos es eso, ¿no? Transmitir nuestra experiencia, ubicarla en el nuevo contexto con las nuevas incertidumbres o certezas que puedan haber y contribuir a que el actual El gobierno problema, tenga la mejor gestión posible. Eso es claro, lo el que problema, creo. ministro, es que todo esto se desarrolla con la inminencia de una tercera ola. O sea, si algo Así es. aprendimos de la segunda ola es que llega. Yeah. Teníamos toda la esperanza de que llegara mucho más chica, habiendo ya 40%, por ejemplo, en Lima contagiado y superada la enfermedad. Pensamos que con 40% de la población contagiada, la segunda ola iba a ser más pequeña. En el único lugar donde fue más pequeña fue en Iquitos, donde tenían más del 70% contagiados. Pero en el Así resto es. del país, la segunda ola ha causado más muertes que la primera. Y no queremos que la tercera cause Nos más barrió, muertes que la segunda. Entonces, por con supuesto. 30% de la población vacunada, sí, se han salvado millones de personas, se han salvado miles de vidas, pero no basta. No Y basta. entiendo que el estimado de prospectiva del Ministerio de Salud para una tercera ola que comienza su pico a crecer en fines de septiembre hacia todo octubre, es de 70.000 muertos. A eso nos estamos enfrentando. ¿Es cierto esto? ¿Ese es el estimado? A ver, todas las proyecciones, ¿no es cierto? Matemáticas, esas cosas hay que tomarlas con relatividad porque tiene Claro, varios factores sobre los cuales trabajar. Porque eso depende, digamos, no es fatal que las cosas sucedan así. Mucho depende de qué hagamos nosotros, claro. ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que hacer es comportamiento social responsable. Es decir, tenemos que usar doble mascarilla, tenemos que evitar las concentraciones de las personas, mantener el distanciamiento social y vacunar. Si hacemos eso, vamos a tener una respuesta mejor a que si no lo hacemos. Eso es clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, el cómo venga la tercera ola depende en gran medida de nosotros, no solo del virus. El virus está haciendo lo suyo, ¿no es cierto? Porque además se está especializando, ahora está la Delta, en el Perú la Lambda es la que sigue predominando, igual que la Gamma, la Delta está todavía en tercer lugar, y eso hay que seguir evaluando. Pero ahí, efectivamente, la vacunación juega un rol, porque cuanto más vacunemos, más aislamos al virus y más
Claro. entorpecemos su trabajo, digamos, ¿no es cierto? No, no circula, Pero, pues se encuentra con una pared, no puede circular. exactamente, pero incluso eso es relativo, Claro. porque eso es lo que se está demostrando en Estados Unidos e Inglaterra, que aún habiendo sido vacunados con todas las vacunas, están enfermándose la gente. La Ah, no, ventaja, sí, o sea, la vacuna no impide que te contagies, lo que así impide es que no es, te mueras. eso es el Claro, tema, ese es el tema principal, claro, que no se pero requiere ir a hospitalización y a UCI y que no te mueras. Eso es lo claro, que pero protege. el tema, ministro, en Estados Unidos en este momento, yo estoy en Florida, donde los picos están disparados porque la conducta social Es deja fatal, mucho que desear, la gente es no se pone fatal. la mascarilla, se ha politizado la mascarilla, en fin, una serie de errores. Tiene un gobernador que no quiere que los niños vayan al colegio con mascarilla porque dice que no pueden respirar, padres de familia Sí, que no la quieren usar, etcétera. Pero lo que te dicen allá las autoridades es que es una epidemia de no vacunados. Las UCIs están llenas de no vacunados. Y acá en sí, el Perú también. Los así médicos nos es, dicen, el 90% de los enfermos en UCI son no vacunados. es cierto. Entonces, a nadie le importa tener las molestias de un resfriado, ¿no es cierto? Por más pesado que sea, si finalmente lo puedes pasar en tu casa. Lo que no quiero es morirme, lo que no quiero es que me entuben, ¿no es cierto? Lógicamente, Esa es la gran diferencia. Y en este así es, momento, sí, efectivamente en Estados Unidos hay una epidemia de COVID gigantesca, pero la gente no se muere. no se Tú puede. puedes tener Así es, índices de 10.000 contagiados diarios, 10.000 contagiados diarios con 30 fallecidos diarios. Entonces, así es, claro, tienen el mismo número que nosotros en los picos más altos de la ola y el número de fallecidos de la parte más baja de la ola. Esa es así la es, gran diferencia. Y así es, con una población vacunada solo al 60%, ¿eh? Por ejemplo, en el sí, caso de Florida. Entonces, eso deja varias lecciones de conducta humana, sin pero duda. pero este es un pueblo más sufrido, pues el nuestro, doctor. Y en eso sí somos más asustadizos y más obedientes. Sí. Entonces, podemos realmente ganarle a la enfermedad, pero solo con la vacuna. Solo con la vacuna. Ese es el problema. Sí, Tenemos solo esa. Y no hay, pues, no bueno, hay. Esa es la razón porque eh, hay que sacar a los hijos del Perú para que se vacunen en otro lugar, para salvar sus vidas. Ese es el problema bueno, más grave que tiene el Perú. ese es el reto, efectivamente, y es un reto de gobierno, ¿cierto? Es un reto político en defensa de la población en el país. Ojalá que se pueda retomar estos niveles de negociación que han garantizado que hasta el momento vayamos creciendo en la cobertura de vacunación. Están los contratos, digamos, hay un terreno de negociación favorable, porque por eso se ha negociado por 98 millones. Nosotros Ah, necesitaríamos, digamos, para la totalidad de la población, incluso los 32 millones, necesitamos 64 millones de dosis. Tenemos contratados 98. La hasta, clave está en hasta garantizar que diciembre, llegue hasta diciembre, ¿verdad? hasta diciembre, hasta enero, porque AstraZeneca ha ofrecido un cachito en ¿Por qué enero, se contrata, ministro, más que el número de la población? ¿Cuál es la razón? por justamente una estrategia de seguridad. Ok, Esa fue una decisión clave que se tomó. Contratemos lo máximo posible, no justo y exacto lo que claro, necesitamos, más, porque claro, no nos va a sobrar, porque eso se puede usar después para claro, refuerzos y demás. claro, Entonces, todas las oportunidades que habían, Pfizer, 20 millones, compro. claro, Después Pfizer dijo, puedo 12 millones, compro. De los póngalo, 98, Pfizer es 32 millones. claro, Gamaleya, aunque se demore, ¿cuánto? 20 millones, compro. claro. En la idea de que, claro, como la vacuna es un bien escaso, los proveedores pueden caerse, Así pero es. como ya te Justamente, resguardaste, justamente una de las ventajas de Perú es que ha negociado con más proveedores. Entonces, se nos retrasa uno. Bueno, aquí tenemos el otro. claro, Tenemos varias alternativas. Que lo que no está pasando con los países que empezaron antes y que están un poco por delante. ¿Eh? Chile tiene claro, 2 o 3 alternativas recién están empezando con las otras negociaciones. Igual claro, Uruguay. claro, Argentina apostó mucho a Gamaleya.
Ya, Claro. Gamaleya se retrasó y han entrado en un cuello de botella. La ventaja de Perú es eso, que hemos abierto con todos, como se decía antes, ¿no? Washington, Moscú y Pekín. Claro, Y en Pekín, Beijing, todos. más Claro, pero, Londres, más... claro, eh, pero la idea es entrar con todos y claro, todas las que sobren, si se autoriza refuerzo con la misma vacuna para el próximo año, el Perú ya tiene 30 millones de vacunas para reforzar a todos. así es. Es una buena... ¿Y qué plazo de vigencia tienen las vacunas? O sea, De ¿cuánto vencimiento. de vencimiento? Por ejemplo, las que se compraron primero, y Ujú. eso es Pfizer, Y Sinopharm. han estado venciéndose con fecha septiembre. Claro, Y ese es pero el ya están problema de puestas los todas. países que compraron un montón, ¿eh? Claro, Entonces están donando, ¿no es cierto? Porque se les van a vencer claro, en septiembre. claro. Por eso Estados Unidos nos dona 2 millones, porque se le van a vencer. Tiene que se las pongan. Claro. Exactamente, es parte de la realidad. Pero las que están saliendo después, o sea, las que nos están llegando tienen un plazo mayor, ¿no es cierto? Ya, Entonces, ahí, pero la vigencia está en 6 meses, más o menos. ok. Entonces, claro, si nos sobra un cachito para el próximo año, digamos, ese sobrante ya de diciembre, tenemos hasta junio para que se coloquen los hombros de Exactamente, refuerzo de los que necesitan. exactamente, así es. Ahora, sí está claro más o menos por toda la literatura que he leído que el refuerzo viene de una, nada más. Que el booster es uno. Si es Sí. que es una diferente, ¿no? Y si es la misma, es una también. Entonces Sí. estaríamos protegidos. Es una tercera dosis. Claro, y luego ya una de las posibilidades es que en los Estados Unidos se vacuna mucho contra la influenza todos los años, que se coloque en la vacuna de la influenza, que es un cóctel contra varios virus, también este cóctel, y haces una vacuna contra la influenza, una sola, pero reforzada contra todos los virus. ¿Qué es lo que se hizo contra el H1N1? Recordarás. Exactamente, que se colocó. Que fue el 2009, coincidió que yo estuve de ministro también en esa época. Entonces, lo primero fue crear una vacuna contra la H1N1. Entonces, el 2010 salió la vacuna y se vacunó. Pero el 2011 ya esa vacuna se incorporó en la vacuna contra la influenza. Ya no hay una vacuna especial contra la H1N1. Ojalá que podamos llegar a eso, porque eso sería ya estabilizar la relación en esta guerra sin cuartel con este virus. Ministro, en los escenarios de prospectiva que han creado para la tercera ola, presumo que todavía podríamos realizar un confinamiento focalizado, ¿verdad? Sí, ya no se piensa en una cuarentena total como se hizo la primera vez, porque la sociedad no aguanta. Es decir, el año pasado con un 72% de empleo informal era imposible, como se demostró. La gente se fue caminando hasta, ¿no? hasta Huancavelica, hasta Puno, donde sea. La única forma es hacerlos localizados y muy temporales, ¿no? En los casos que sea necesario. No es por ahí. Porque claro, la cuarentena es la protección para que uno no se contagie, la protección masiva. Pero si tenemos la vacunación masiva, eso reemplaza, pues, ¿no? Esas posibilidades. Y lo que logramos más bien es en determinados casos, como usted hizo, ¿no? Arequipa repunta, actuamos ahí. De repente aparece Huánuco, actuamos ahí. Y hay otra lógica porque hay otros instrumentos para enfrentar la pandemia. Claro, y mientras tanto, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un código de honor. Si estás vacunado, completamente vacunado con tus 2 dosis, ya han pasado 15 días, ya no tienes que usar mascarilla. ¿Es una buena o una mala recomendación? Yo digo mala porque lo que pasa es que hay el 50% de la población no está vacunada, pues. Claro. Entonces, claro, yo estoy vacunado, salgo, pero sé que estando vacunado me puedo infectar. Y si el otro 50% está haciendo lo que le da su gana, estoy en riesgo de contagiarme. Entonces, debemos mantener las medidas de seguridad fundamentales, de seguridad Claro, sanitaria. ahora, es una sociedad mucho más liberal en el sentido que el Estado te dice, yo te di la vacuna, el resto es tu decisión.
Bueno, Y si por te, eso, y si te mueres es tu culpa. Porque bueno, tú te pero ahí quedas las mal. orientaciones de salud pública son las fundamentales, Claro, pues, que son lógico. complementarias a eso. Ahora, O sea, para, que decir, en el, sigues en claro, riesgo, por eso tienes que usar mascarilla, mantén el distanciamiento social. Si yo te digo eso y tú actúas de manera diferente, ya es tu problema, ¿no es cierto? Pero no es su ahora, problema, es el el, problema el- social, es claro, el ahora problema de también como todos. orientación de salud pública, lo que se dice es que si tú estás entre un grupo de vacunados, todos estamos vacunados en una reunión social al aire libre, no hay ningún problema. ¿Es verdad? Eso también es relativo. ¿Por qué razón? Porque el vacunado, así como puede enfermarse, puede también transmitir, Claro. puede ser portador, ¿no es cierto? Entonces yo estoy entre vacunados, pero de repente alguno de ellos o yo mismo soy portador del virus y por lo tanto voy a contagiar. Claro. Entonces, eso es relativo siempre, ¿no es Ok. cierto? Y vamos a tener que trabajar o convivir con esa relatividad de las decisiones, creo, todavía por un tiempo más, ¿no? Un tiempo más. Ahora, ministro, si viene una tercera ola, que es probable que venga, de nuevo las UCI se van a llenar, la necesidad de oxígeno va a ser enorme. Yo entiendo que ustedes han dejado, y está muy bien, 300 plantas de oxígeno funcionando, de una realidad en la que arrancamos creo que con 10 en marzo del 2020. ¿Ok? Así es. El suministro de oxígeno puede estar bien, pero lo que sí preocupa son las camas UCI. Sí, ¿Por qué? Porque con el cálculo real de lo que necesita el Perú por número de habitantes son 6.000 camas UCI. sí, es Y cierto. tenemos 2.500, 2.800 en el mejor de los casos. Y no veo que este gobierno esté comprando camas UCI a la velocidad e implementando, ¿no es cierto?, lo que una cama UCI significa como personal de salud, etc. ¿Ustedes hicieron alguna recomendación al respecto? Claro, parte del plan contra la tercera ola implica eso. Implica, en primer lugar, en el primer nivel de atención, capacidad de diagnóstico, Claro. pruebas moleculares, camas en centro de atención temporal para aislarlos, como la Villa Panamericana, ¿no es cierto? De Villa Salvador. Ese es el primer nivel. Se ha ampliado también a nivel de camas hospitalarias, para atender a los que no son graves, digamos. Pero se ha hecho algo que antes no había, que es ampliar camas para provisión de oxígeno de alto flujo. De alto flujo. De esas tenemos más o menos 1.000 y esas se pueden seguir ampliando, porque esa es una forma de evitar la necesidad de camas UCI. Claro. ¿Correcto? Entonces, eso es nuevo. Y esa es una reservita que tenemos ahí importante. Se ha ampliado camas UCI, pero nos falta más. Entonces, el plan era, digamos, hasta julio, que era el horizonte del gobierno Sagasti, era llegar a 3.000, porque se ha llegado a 3.000 camas UCI, a 300 plantas de oxígeno, etcétera. Hoy nos sobra oxígeno. Sí, claro. Pero no nos va a Eh, sobrar. Si viene una tercera ola. Cuando viene la demanda, efectivamente vamos a tener una reserva, pero hay que seguir ampliando para poder responder esa demanda que puede Y ser además muy se grande. supone, ministro, estas pausas de la epidemia son para eso, Así para es. armarse, ¿no es cierto?, de todos los suministros que necesitas para después, porque viene la tercera ola, y si la tercera ola irrumpe, digamos, a finales de septiembre con más fuerza y todo octubre, cuando no estamos todavía llegando al 50% de la enfermedad, hay que comprar más camas UCI. A mí lo que me preocupa es la capacidad de gestión en esas otras cuestiones del Ministerio de Salud. Ahora, usted nos dice que todo el personal ha quedado, del viceministro para abajo. Sí, sí. Y los planes, Y los planes. que se están enriqueciendo. Y eso está bien, porque ahora se está trabajando, claro, no se está haciendo público, pero en estos días y semanas, ya con estas autoridades se está trabajando el enriquecimiento de ese plan y el financiamiento de lo mismo. Claro. Entonces ya anunció Pedro Franque que para el Ministerio de Salud se está incrementando de aquí a diciembre 2.800 millones más en salud.
Nosotros recibimos un presupuesto en enero con 20.900 millones, que fue un recorte brutal que hizo el Congreso anterior, porque el presupuesto del 2020 Claro. de salud terminó en 27.500 y el que aprobaron para enero era 20.900, recortaron 6.000 millones. Entonces se ha incrementado de enero a julio 7.000 millones. Ahora el presupuesto está en 27.900, pero todavía falta. A eso se le va a sumar 2.800 millones para completar para el pasar de año los 30.000 2021. millones, que es lo que la meta que tenían planteada. Eso ya está incluyendo tercera ola. Perfecto. ¿Ok? Perfecto. Eso incluye más camas, más plantas de oxígeno, etcétera. Más personal. Y más personal. Más personal. Y la tarea, digamos, que va paralela es el proyecto de presupuesto 2022, que el gobierno actual tiene que entregar el 30 de agosto al Congreso y el Congreso aprobar en noviembre, para que no y el suceda próximo año, y el próximo año tiene que seguir siendo tratado como año COVID, porque en realidad no sabemos, no sabemos si va a haber una cuarta ola también en febrero o marzo. Que es lo que no hizo el gobierno anterior, pues. El gobierno Sagasti dijo, no va a haber segunda ola. En el fondo fue eso, no va a haber segunda ola, entonces salud ya no necesita tanto presupuesto como el 2020 y nos dejaron ahorcados. Esa es la verdad. Claro, y la verdad que era un deseo. Nosotros dijimos, bueno, si el 40% de Lima ya está contagiado, acá no va a haber segunda ola. No basta pues con 40%, necesitas 70, 80% de la población contagiada. Así es. Ahora, no se ha hecho nuevamente un estudio de prevalencia de la enfermedad, ministro. Hace tiempo que no hay. ¿Por qué? Se está haciendo, pero el problema es que las variantes te cambian pues el escenario. Okay. No, claro, es verdad. Porque son defensas diferentes. Las variantes hacen que la enfermedad sea más virulenta, ¿no? Más sí. Ataque más, contagie más, etcétera. Pero la enfermedad es la misma. Entonces, ¿por qué no hacer estudios de prevalencia que nos dirían, bueno, cuánta gente se contagió? De repente ya tenemos el 60% de la población contagiada, el 70% en Lima. No lo sabemos. Bueno, eso se está haciendo. Yo espero que entre poco salgan esos estudios porque se viene haciendo para justamente canalizar las estrategias de vacunación, las estrategias de tratamiento, las previsiones, todos esos análisis que se han hecho están sobre la base de supuestos que tienen ese elemento presente. ¿No es cierto? Una pregunta final, ministro. ¿No ha llegado al Perú todavía la vacuna de Johnson & Johnson, que tiene la gran ventaja de tener una sola dosis y que podría ser muy útil en la Amazonía peruana? En los Estados Unidos se está usando para población que se resiste a ser vacunada, población muy pobre, en los centros más pobres de las ciudades de Estados Unidos. ¿Por qué no se está usando acá? A ver, una línea de trabajo pendiente son los nuevos contratos, más allá de los 98 millones. Y eso incluye a Johnson & Johnson, Moderna, CureVac, Sinovac, diferentes. ¿Qué pasó con esos contratos? El más avanzado es Johnson & Johnson. Y está prácticamente para firmarse. Ya hay acuerdo básico y el retraso viene por el lado de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un problema de fabricación. Así es. En Estados Unidos, un error, en fin, no vale la pena hacer precisiones, y el propio Estados Unidos lo frenó. Así y le dijo, se paraliza la producción de Johnson & Johnson. Y han superado esa etapa. Y están reiniciando. Entonces yo espero... Digo, ministro, muchos jóvenes peruanos, hasta hace días, se tomaban un avión, se bajaban en el aeropuerto, se lo colocaban Johnson & Johnson, media vuelta al siguiente avión y de regreso a Lima. Sí, claro, cuesta un montón de plata vacunarte, porque tienes que pagar un pasaje hasta los Estados Unidos. Pero es lo que muchos han hecho para poder, digamos, estar protegidos. El acuerdo preliminar que se tiene con Johnson & Johnson es por 5 millones de dosis. Que para la Amazonía sería ideal, pero ideal.
Así es. Ideal, es una Esa sola es dosis. la, Esta esa es la vacuna sana. preferida. Así es. Lógico. Yo espero que se concrete. Eso es parte, por ejemplo, de lo que Cancillería tiene que estar haciendo ahorita, ¿no es cierto? Así es. Con la esperanza de estas que vacunas que están pendientes. Así es. Y con la esperanza de que nombren a un canciller que pueda hacer esto. No puede ser una persona que no sea un profesional en relaciones diplomáticas. Eso hay que decírselo al presidente una y otra vez. Bueno, el Un presidente lo profesional. dijo ayer, ¿no? Lo dijo ayer que Sí. están seleccionando algo para que su primera tarea sea las vacunas. Y eso me Es que, parece no muy tiene, bien. es que en los próximos 6 meses no tienen otra. Alan Wagner no tuvo otra. Claro, algunas ordinarias administrativas, pero su día estaba dedicado a hablar con fabricantes, Totalmente. con gobiernos y sus embajadores. Así es. Bueno, muy bien, ministro. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Hemos aclarado bastantes puntos y a todos decirles que vayan a la vacunatón, salven su vida, que es lo más importante, y de lo que se trata en este momento es salvar la mayor cantidad de vidas antes de que arrecie la tercera ola. Lo del Papa. Así La es. mayor cantidad de vidas. Eso es lo que hay que salvar. Muy bien, ministro. Plenamente de acuerdo. Muchas gracias, Rosa María. Gracias a usted. Y Abel, nos despedimos. No sé si hay alguna pregunta del público, ministro. Tengo Tengo varias, varias, pero el tiempo nos ganó, Rosa María. Solamente Solamente tenemos te misa. ministro la la cantidad cantidad de saludos que hay y de agradecimientos que le hacen, ministro, por la vacunación. Así es que, Muchas gracias. bien, eso es lo que quería transmitir y nos vamos, Rosa María. Ok. Así es, Abel y yo estamos ya vacunados. Esperamos que todo nuestro público esté vacunado lo más pronto posible. Y Eso nos es lo vemos que- el Muchas gracias. lunes. Gracias, ministro. Nos vemos el lunes. Y, por supuesto, no dejen de escuchar la misa del Señor de la Justicia, que es lo que continúa. Tenemos un mensaje del Papa también sobre la vacunación. Y vamos a misa con el padre Richard y el padre Luis Enrique en la Basílica de Luis Nuestra Señora Enrique. del Rosario. Sí. Así es, Rosa María, y no se olviden nuestra rifa el 31 de agosto. Chao, chao, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.